Grandes manifestaciones sociales y políticas se han dado este domingo en contra de ese plan de destrucción que sostiene Andrés Manuel López Obrador a la democracia con un hilo. Y así es como esas reacciones en todo el país, pero desde luego concentradas en la Ciudad de México, al menos dos y una multitudinaria, están sacudiendo al país sin duda, porque más allá de su magnitud, el planteamiento político de defensa de la democracia es un epicentro, no solo en la nación, sino en el mundo entero, porque como hemos visto y verificado también la semana pasada, los medios de comunicación internacionales también están enfocando cada vez más a nuestro país en esta tragedia de involución democrática hacia un sistema político de corte autoritario con un esqueleto de leyes e instituciones, como ocurrió, como lo hemos visto con el Wall Street Journal o con The New York Times, en fin, con distintos medios de comunicación. The New York Times incluso particularmente incisivo para pues arengar incluso al propio gobierno estadounidense para tomar cartas en el asunto. Y bueno, en esa comparación ya que hacen con el trayecto que sucedió en Venezuela y que muchos desde finales de 2017 advertimos que sería, como ha sido, la conducción que orientara a Andrés Manuel López Obrador. Distintas manifestaciones, digo, porque también los ministros que en verdad tienen y están a la altura de esa investidura, han apoyado este paro de los trabajadores del Poder Judicial e incluso Norma Piña ya hizo un planteamiento serio de que en efecto podría haber una reforma, tomando como base las consideraciones que aquí en YouTube nosotros también difundimos en voz de la misma protagonista. ¿Y qué decir de la oposición? No me refiero en las calles, ni tampoco me refiero a ese espíritu festivo que se mostraba todavía el sábado con Lía Limón y con Lourdes Mendoza para aludir a lo que ocurrió en la alcaldía, que fue, sin embargo, para Morena de acuerdo con las preferencias ciudadanas. No, en estos momentos me parece que no hay nada que festejar, no hay nada más irresponsable que un periodista asuma una actitud de matraquero más irresponsable que se asuma una situación festiva como la que estamos frente a la situación en la que estamos nosotros viviendo. No, me refiero a la gallardía con la que los 43 legisladores, esperemos que esa misma cantidad siga al momento que se esté difundiendo este video, digo al menos, porque también ha habido llamados a otros senadores para que no participen de esta sonada antidemocrática o golpista, como dicen también algunos expertos, en la votación que ocurrirá muy probablemente entre este martes y el miércoles. Gallardas han sido las definiciones que han tenido varios legisladores ahí en el recinto, de las que ustedes también están informados. Bueno, en ese contexto, Abraham Mendieta dice que, pues como el movimiento es chiquito, entonces es un movimiento que no tiene sentido, que no tiene importancia, y él mismo lo desdeña, poco conocedor ya no solo de la historia mexicana, de la que él es completamente ajeno, por mucho y que sus genuflexiones lo traten de acercar de raíces desde su nación ibérica en la que él vio la luz por primera vez, hasta nuestro país en la que cree que si se asocia con la birria o el pozole de suyo se convierte en mexicano. Desconozco, por supuesto, de él cualquier otra tribulación que no sea la que hace pública, y la que hizo pública es justamente
ese desdén en contra de los movimientos sociales que ahora se están gestando en nuestro país por la magnitud, como les digo a ustedes. Y bueno, él también, como les digo, desconoce la historia. La propia independencia, todos lo sabemos, fue una proclama que lanzó un grupo de élite encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla y seguido también por franjas de la población que en modo alguno significaron la gran mayoría en nuestro país, más allá desde luego de las épicas que tratan de aludir a una grandísima revuelta, etcétera, etcétera. Eso así no fue, como tampoco fue en la Revolución, cuyas gestas se concentraron en algunos estados, en particular en Chihuahua, en Sonora, en Durango, y tuvieron desde luego también como epicentro en la Ciudad de México. Lo sabemos pues simple y sencillamente conociendo la historia de los propios ejércitos y sus gestas, el de Carranza, el de Villa, el de Zapata, y cómo estos últimos en sus ejércitos, los sombrerudos, llegaron a lo que ahora son las calles de Madero de una manera triunfante, ¿se acuerdan? Lo que narra la propia historia en una Ciudad de México apacible, en modo alguno encendidas las masas para perpetrar, en este caso desde luego ya hablando de la revolución, ni nada por el estilo. Son movimientos sociales que nunca representan en cantidad la totalidad o la abrumadora gran mayoría. No existe eso, salvo momentos históricos también importantes en el mundo que claman por la paz, que están en contra del fascismo, en fin, todos esos elementos que son o llegan a ser importantes, como lo ha atestiguado la propia historia. Pero en nuestro país incluso pues los acuerdos a los que llegó Villa con Zapata fueron fundamentales para gestar en la élite, sí, en la élite. Y como les digo a ustedes, más allá de romantizar las gestas sociales, en este caso la revolución, las que van pactando los propios acuerdos. Álvaro Obregón era un gran gestor de los acuerdos y al mismo tiempo un general implacable al momento de las propias luchas. Y bueno, pues ya tuvo verificativo en íconos, ¿no?, importantes como Francisco I. Madero, que ya he comentado, y luego su proceso de institucionalización, que también ya hemos comentado en otros momentos, etcétera. En 1936 inicia con mayor seriedad el proceso de institucionalización que termina encabezando el propio general, quiero decir, Cárdenas, Lázaro Cárdenas, y tuvo un apoyo multitudinario, pero tampoco podríamos decir que mayoritario, como cuando en efecto apoyó o aprobó la expropiación petrolera, y así nos podemos ir a los movimientos sociales que desconoce Abraham Mendieta. ¿Cananea? ¿Le gustaría hablar sobre los movimientos antes de los ferrocarrileros, en donde los trabajadores eran minoría respecto de todos los que se encontraban en el país, en una urdimbre muy amplia, en una estructura muy amplia, impulsada por Porfirio Díaz, imagínense ustedes, y eran pues de poca cantidad estos trabajadores? Abraham Mendieta podría considerar que me sigo yendo muy atrás. El movimiento de los médicos, antes el movimiento de los electricistas, todos esos testimonios de esto que estoy comentando. En el mundo hay mucho más, pero me centro en nuestro país. O, desde luego, podemos hablar de 1968 y de 1986, en donde los estudiantes no eran, caso del 86, no éramos quienes entonces participamos en modo alguno una mayoría respecto de los jóvenes que en los campus universitarios andaban. Y se me podría decir, como se me dijo en redes sociales cuando hice esta advertencia a Abraham Mendieta, que cómo es posible que compare todas estas gestas con un movimiento como el de ahora. Primero, en cuanto a su importancia, la defensa de la democracia es tan importante como el que acabo de comentar, como el que sea. Pero segundo, y también fundamental, es que el enfoque de descalificar a un movimiento social, independientemente del tamaño, solo es propio de mentes
autoritarias. Por eso hay que arengar, esta es la palabra, a la lucha en favor de la democracia y en contra de este tipo de enfoques autoritarios que muy bien querrían que no existiera absolutamente ninguna disidencia, porque eso es el imperio del despotismo.